hay que restringir el voto de los menos capaces intelectualmente, en tanto toman decisiones irresponsables que afectan a la mayoría. Que lo que le convierta en estatal a un partido de manera preeminente es la participación en el reparto proporcional del poder, falseando la representación. ¿Quién decide quiénes son los más preparados? ¿Según qué criterios, no? Porque a todas las personas que defienden estas posturas, es algo muy curioso, les parece la ignorancia muy peligrosa. Claro, mientras no sea la suya propia, ¿no? Bienvenidos a la lucha por el derecho en este programa tan navideño que creo que se va a emitir el día mismo de Nochebuena y darles las gracias porque en estas fechas tan señaladas pues estén ustedes en este momento viendo este programa. Si lo hacen ahora y si lo hacen después, pues no pasa nada, también encantado de que nos vean. Precisamente por ello les vengo a pedir de nuevo que si les gusta el contenido de este programa o si no les gusta, para que otros también igualmente entren a criticarlo, pues lo compartan con sus amistades, les den al me gusta correspondiente y que, por supuesto, lo compartan entre sus amistades. Hagan las críticas y los comentarios oportunos, también, como digo, comentarios ya sean benévolos o no, que desde luego van a ayudar a la difusión de las ideas de la libertad política y que conseguirán hacer que la hegemonía cultural de estas ideas que aquí venimos a defender pues vaya conquistándose en el tercio laocrático de la sociedad, en ese tercio al que queremos llegar de las personas preocupadas y que además en este tipo de cuestiones de orden social y de orden político y que además que tienen esa capacidad pues para avanzar, para transformar los principios y los valores hoy reinantes en este actual estado de partidos que nos está quitando la libertad más importante, que es la libertad política, la capacidad de controlar a nuestros gobernantes. Bien, para ello, hoy, en el programa de hoy, vamos a tratar un asunto que se está viendo que está avanzando con profusión en los medios, en las redes sociales, también en la prensa escrita, también en la televisión lo he visto en algún momento haciendo muy sesudas reflexiones sobre la restricción del sufragio universal, ya sea en función fundamentalmente de la calidad intelectual del votante, de su capacidad cultural, de su capacidad moral, o incluso lo he visto algunos diciendo que había que volver a restringir el derecho a las mujeres, ¿no? Pero eso es esta última postura es la más minoritaria. Lo más normal es ver cómo se suele decir que hay que restringir el voto de los menos capaces intelectualmente, en tanto toman decisiones irresponsables que afectan a la mayoría, y que no puede valer lo mismo el voto de personas enteradas de los asuntos sociales, de los asuntos políticos o incluso de los asuntos intelectuales que afectan a todos, que el de cualquier gañán que no tenga ni idea de estos asuntos. Bien, creo que estas posturas restrictivas del sufragio universal incurren en dos errores intelectuales elementales. El primero de ellos, el que asalta a primera vista, es que el voto en realidad es fuerza, no es razón como los defensores de estas posiciones pues parece que vienen a defender en sus razonamientos, ¿no? El voto es un acto elemental mediante el cual la sociedad lo que hace es canalizar su fuerza colectiva como suma de voluntades, no de razones, ¿no? Incluso de los que no votan como somos nosotros en este momento. El voto en realidad no es una cuestión de calidad de la razón, sino que es una simple suma de adhesiones y de preferencias, de voluntades, que además se deben venir constreñidas por el principio constitucional de protección de las minorías a través de la propia Constitución como norma suprema que se diferencia de las leyes, en tanto que mientras la ley protege al colectivo de las acciones individuales, la Constitución protege
a los individuos, a las personas del colectivo en sus actuaciones o en su ámbito decisorio. Es importante señalar que, en consecuencia, el voto lo que hace no es examinar el escrutinio personal al tamiz de la razón, de la deliberación, del debate intelectual de las personas en una suma de las mismas, sino que lo que hace es encauzar la fuerza social desbocada que supone pues, el propia existencia misma del colectivo. Lo que hace es encauzar la fuerza social. Yo siempre pongo el ejemplo del torrente de agua, ¿no? En una inundación. Es absolutamente indiferente que esa agua venga pura, limpia, neta, que sea agua pues de mala calidad, con barro o con, como digo, o agua que no sea potable. En cualquier caso, te va a llevar por delante, te va a arrollar. Lo que hace el voto es un instrumento de las cuando existe una democracia formal, por supuesto, porque si no, luego lo veremos, el voto no sirve para nada, e incluso sí que puede ser pernicioso, pero no en función de la cualidad de la persona, sino en general como acto legitimador de las personas, por ejemplo, votar sin libertad política, sin democracia formal, pero en sí mismo el voto es un instrumento que lo que hace es canalizar esa fuerza social, no una suma o un destilado de razones intelectuales o que manifiesten una preferencia a un debate, sino que es una suma de preferencias, de adhesiones. En consecuencia, lo que hace es canalizar, junto con instituciones inteligentes como son la representación y la separación de poderes, canalizar esa suma de adhesiones o esa suma de preferencias. La razón, efectivamente, se ejerce con el pensamiento, se ejerce en el debate, se ejerce en la deliberación, que es un acto previo a la toma de decisiones. Las decisiones sí que es una cuestión de fuerza. En consecuencia, para ser legítima, debe proceder de la suma aritmética de esas voluntades iguales, no de la ponderación moral de conciencias desiguales. Pretender lo contrario, en definitiva, es sustituir la libertad política por una suerte de tutela, de una tutela que, por muy ilustrada, no dejaría de ser tal, ¿no? Este es el primer error intelectual, a mi entender, que se está considerando el voto como suma de razones, cuando en realidad es un análisis o una suma de fuerzas sociales, que es una cuestión totalmente diferente y que lo que hace la democracia formal es encauzarlas en instituciones inteligentes, como es la separación de poderes en cuanto al ejercicio de los poderes políticos y por ende colectivos, y con la representación que lleva al principio de responsabilidad colectiva en el elector y a la responsabilidad personal en el elegido, ¿no? En definitiva, el voto es fuerza y no razón. Pero en segundo lugar, también hay que señalar que la igualdad de voto no, y este es el segundo error intelectual, no se funda en la igualdad de los hombres, que es absolutamente inalcanzable. Los hombres nacen distintos todos ellos en capacidades. En definitiva, la igualdad de voto no puede fundarse en una igualdad inexistente, sino en la igualdad de ser gobernado ante la ley y ante quienes hacen las leyes y las ejecutan de igual manera. Es decir, depende directamente del principio de igualdad y de sujeto de derechos y de obligaciones. Mientras que los hombres son desiguales por naturaleza, los ciudadanos son iguales jurídicamente y por decisión. No se vota en cuanto sabio o necio, rico o pobre, doto o analfabeto, sino en cuanto gobernado, afectado por el mismo poder político que afecta a todos, ¿no? El ignorante, el poco capaz, padece las leyes, paga los impuestos, obedece a la autoridad y sufre las consecuencias de las decisiones políticas de la misma forma que lo hace el más sabio, el más docto, el más ilustrado, ¿no? Si la ley no distingue en consecuencia entre ciudadanos a la hora de imponer obligaciones, tampoco evidentemente puede distinguir a la hora de otorgar derechos y de designar a aquellos que van a hacer esas leyes y a aquellos que las van a aplicar, ¿no? Eh, Estos son los dos errores esenciales que yo veo
en esa crítica que se suele hacer o en esos fundamentos que se suelen hacer casi filosóficos, bastante rudimentarios, por otro lado, a la restricción al derecho al sufragio universal. Pero luego, además, esto tiene una serie de derivadas que también veo importantes. Y es en esa pretensión de la restricción del voto a los más capaces, a los más preparados, en realidad surge una pregunta, parece que de manera instantánea. ¿Quién decide quiénes son los más preparados? ¿Según qué criterios, no? Porque a todas las personas que defienden estas posturas es algo muy curioso, les parece la ignorancia muy peligrosa. Claro, mientras no sea la suya propia, ¿no? Es una fatal arrogancia que se basa, además creo yo, en el desconocimiento de los fenómenos sociales con la complejidad característica de todos ellos. Es muy curioso también porque muchas de estas críticas suelen venir desde posiciones o postulados que toman como base ciertos pensamientos de origen liberal, que sin embargo, de los cuales se apartan en este punto en cuanto a cuestión tan importante como es la naturaleza de la información trascendente a la hora de la coordinación de los fenómenos sociales. Efectivamente, no, para coordinar, igual que ocurre con la economía, que es lo que estas corrientes del pensamiento vienen a decir, es imposible la centralización de la información en manos de unas personas para realizar con éxito la coordinación social. No hay que olvidar que lo político y la política son también parte también del conocimiento social o del actuar humano social, de tal manera que no es por muchas personas, por muchos tecnócratas con muchos conocimientos que hayan, la información que tienen que manejar para coordinar esos mandatos políticos, la sociedad en materia política en cuanto a sus necesidades legislativas o de ordenación legislativa, también igualmente que con la información económica, o coordinadora para la economía, se trata de una información que es esencialmente práctica, no es teórica, es difícilmente articulable y se encuentra dispersa de tal manera en la sociedad, que es el actuar de las personas en sociedad la que viene a generar esa actuación trascendente, como ocurre también con la propia economía, siguiendo los postulados de estas corrientes del pensamiento. Lo que no se entiende es por qué en la economía efectivamente esto sería así y en la política no sería así. De la misma manera que en la economía se dice que el actuar de las personas menos capaces genera también información trascendente que es necesaria para realizar la coordinación social, exactamente ocurre lo mismo en la política, ¿no? Se lo decían, por ejemplo, Michael Polanyi, creo que Oakeshott también, y desde luego también los propios Hayek y Mises venían a sostener esta naturaleza de la información social trascendente por sus características, como digo, de información dispersa, información práctica y información difícilmente articulable, que no puede ser centralizada ni puede ser asumida por una persona o grupos de las personas, lo que recursa directamente en el orden de lo político, las dictaduras o las oligarquías y también las tecnocracias, en tanto que ellos pueden tener, estos tecnócratas, unos conocimientos teóricos excelentes en sus respectivas materias, pero desconocen y no pueden llegar a alcanzar esa información con la naturaleza que acabamos de comentar para realizar la coordinación social en la materia política, como es la materia legislativa o la de la ejecución luego de esas mismas leyes, ¿no? Efectivamente, esto es así. Dicho esto, y en segundo lugar, esto enlaza con qué es el voto entonces, ¿no? Como hemos visto, el voto es fuerza, pero que debe ser canalizada, ¿no? A través de instituciones inteligentes como son, nosotros defendemos, desde aquí defendemos la de la democracia formal, principio representativo y separación de poderes en origen. De tal manera que el voto solo es útil como instrumento en una democracia representativa. Es pernicioso votar porque legitima tanto en una dictadura como en una oligarquía de partidos, que es lo que tenemos ahora mismo. En efecto, la democracia representativa no garantiza decisiones sabias, sino que en ella el voto lo que hace es contribuir a que se tomen decisiones propias, no tanto sabias, ¿no? Como sistema político y no como en fin en sí mismo. Estamos hablando de un procedimiento.
al fin y al cabo. En este sentido, los defensores de la democracia formal no somos integristas democráticos. La democracia nos sirve para todo. Hay cosas sobre las que no cabe democracia. Somos plenamente conscientes de la diferencia entre hechos de la voluntad y hechos de la experiencia, sobre los que cabe decidir y sobre los que no cabe decidir, ¿no? Ahora bien, el voto es esencial para determinar dentro de las decisiones políticas, que sí, que son efectivamente hechos de la voluntad, eh, tanto las responsabilidades colectivas en los electores de lo que han elegido, asumiendo esas decisiones, como las particulares del elegido, ¿no? En cuanto al sufragio pasivo, de tal manera que, en contra también de lo que se ha escuchado al sostener estas posturas que antes comentaba, que pretende restringir el sufragio universal, cuando existe representación, efectivamente cabe la responsabilidad y exigirle responsabilidad directa y personal e incluso penal al propio elegido en el ejercicio de sus funciones. La democracia formal implica la posibilidad de la revocación, el propio mandato imperativo y la petición de responsabilidades de todo orden, como digo, incluso las penales. Se suele también aquí incurrir, también por los mismos críticos del derecho al sufragio universal que antes hemos visto, en un error clarísimo. Y es decir, que los partidos políticos lo que hacen es la labor de intermediación entre los gobernados, entre la sociedad civil y los propios gobernantes. Esto es absolutamente falso. Los partidos políticos, si hicieran esa labor de intermediación, serían necesariamente estatales, cuando lo que deben de ser son asociaciones simples de personas, fruto de la libertad de asociación por razones de orden ideológico, nada más ni nada menos, sino serían partidos estatales, lo que es absolutamente, es un horror, eso es llegar a la dictadura, es llegar a la oligarquía de partidos, que es lo que tenemos actualmente ahora, ¿no? ¿Quién realiza esa función de intermediación, esa necesaria e imprescindible función de intermediación en consecuencia? Pues García Trevijano resuelve la cuestión en su teoría pura de la República hablando de ese órgano mixto que se encuentra entre el legislativo y el ejecutivo, que es el Consejo de Legislación, que hace esa labor de intermediación entre la nación y el propio Estado, ¿no? Como digo, los partidos políticos no son buenos ni malos. Yo no estoy en contra de los partidos políticos, son absolutamente inevitables, pero lo que tienen que ser es civiles, de la sociedad civil, no estatal. Otra cosa distinta es, y esto es un error, una confusión, yo creo que muy malintencionada, es decir, que un partido es estatal solo por el mero hecho de que reciba dinero del erario público, que se puede participar en este sistema, incluso para transformarlo, para reformarlo desde dentro, por no percibir un solo euro, no tocar un euro del erario público, y que eso le convertiría en un partido de la sociedad civil. Falso, erróneo. Es un engaño absolutamente palmario, ¿no? Y lo que viene es a llevar a masas a la confusión de que participando en el sistema proporcional se puede conseguir el cambio de la relación de poder actualmente existente entre gobernantes y gobernados. Quien participa de esa forma en el régimen, en el sistema de partidos, ya es un corrupto moral, porque obvia algo evidente como es que la naturaleza civil o estatal de los partidos políticos, su estatalidad, depende efectivamente, sí, de que perciban dinero público, subvenciones, pero eso es la mínima parte. La mayor parte, que lo que le convierta en estatal a un partido de manera preeminente, es la participación en el reparto proporcional del poder, falseando la representación. Eso convierte a un partido en estatal. Efectivamente, el resto, el que perciba dinero público, también, pero eso al fin y al cabo es casi una consecuencia, ¿no?, de la estatalidad del partido. Quien justifica de la forma que sea la utilidad de la participación en estas condiciones para llegar a la libertad política no ha entendido absolutamente nada. Aquí el rigor personal, la ética personal, no sirven absolutamente para nada si lo que existe es una falta palmaria de representación.
mientras los partidos sigan siendo órganos del Estado mediante la proporcionalidad, de modo que participar en el régimen sea condición sine qua non para ser algo en la vida política, todo participante en el mismo será absolutamente un corrupto moral, que es la peor de las corrupciones que puede existir. Bien, espero que haya sido un programa de su agrado, desearles asimismo felices Navidades, que disfruten, como digo, con su familia y por favor rogarles que aun estas fechas navideñas no cesen en apoyar este canal, en compartirlo, en darle a me gusta y en hacer los comentarios que, como digo, nos permitan alcanzar esa deseable pues esa deseable hegemonía cultural que queremos para los años venideros, empezando desde que el que entra pronto ya la semana que viene. Un cordial saludo.